En las últimas semanas se viene hablando mucho de la interna del peronismo, por un lado por la discusión de la conducción del PJ, por otro lado también por la relación con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, y a muchos les cuesta entender un poco, ¿no?, qué es lo que está pasando. ¿Cómo explicás vos el origen de este conflicto o interna? En primer lugar, nosotros tenemos la elección interna del Partido Justicialista porque se cumplen los plazos que se fijaron en marzo de este año, después en mayo. Nosotros proponemos a Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Partido Justicialista, ella aceptó esa postulación. Nosotros percibimos que mucha gente, cuando hablábamos de la cuestión de que había que normalizar el partido, nos planteaban gobernadores, intendentes, concejales, diputados, senadores, afiliados: Cristina tiene que ser presidenta, Cristina tiene que ser presidenta. ¿Por qué? Porque veían en Cristina precisamente la figura de alguien que podía ordenar un poco el peronismo, este peronismo medio torcido, como ella misma lo describió, desordenado, que está como un barrilete sin cola. Cada dirigente provincial hace lo que quiere, hace las alianzas que quiere. Algunos apoyan al gobierno de Milei, otros se van con Macri, otros hacen oposición. Entonces era necesario ordenar eso. Por eso nosotros propusimos la candidatura de Cristina Kirchner y ella aceptó. Y en la carta que hizo ahora último a los afiliados, plantea allí que en realidad lo hace esto pensando en los jóvenes, pensando que no podemos dejar un peronismo en este grado de desorganización, desorientación y además fundamentalmente de propuesta política absolutamente insulsa, sin ningún sentido. Así fue. Bueno, esperamos el pronunciamiento de todos aquellos que formamos parte de este espacio. Axel eligió no pronunciarse y la verdad que nos causa dolor porque pensamos que para Axel no puede ser lo mismo que Quintela o Cristina sean los presidentes del PJ. Es más, desde su vocación de ser presidente de la Nación en el 2027, obviamente que me parece que le va a convenir mucho más que Cristina sea la presidenta del PJ y no Ricardo Quintela, sin desmerecerlo como gobernador ni mucho menos, pero me parece que no solamente por trayectoria, sino que tiene las ideas claras de qué es lo que hay que plantear ahora, ¿no? Ahora, esas diferencias, ¿no?, o los no pronunciamientos, ¿tienen que ver con una discusión de poder, tiene que ver con una discusión de ideas, tiene que ver con una discusión de diferencias metodológicas? En realidad, Axel es el que debe contar por qué no se expresa. En algunos casos hay de todo, en algunos casos hay cuestiones personales, en algunas cuestiones hay temas que tienen que ver con el poder, a ver quién en definitiva termina conduciendo, y después también hay diferencias políticas, ¿no? Cristina ha planteado que tenemos que un peronismo torcido tenemos que ordenarlo, tenemos que esa consigna que nosotros siempre tuvimos, donde hay una necesidad y un derecho, agregarle que además debe haber una responsabilidad, porque si no eso se transforma en un privilegio. Digamos, apoyamos el Estado presente, pero ese Estado presente tiene que ser un Estado eficiente. Nosotros planteamos que, Cristina, digamos, viene planteando ya en febrero, que el principal problema que tiene la Argentina es la deuda externa, la economía bimonetaria, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y esos temas tenemos que discutir lo que vamos a hacer con el fondo. Mira, el año que viene, solamente de intereses, hay que pagar 9.400 millones de dólares, además de como 10.000 millones que a lo mejor se refinancian de capital, pero solo de intereses. Y para que vos tengas una dimensión, en los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina, nosotros pagamos deuda, 102.000 millones de dólares. Un promedio de 8.300 millones de dólares fue lo que se pudo pagar. Si ahora hay que pagar 9.400 solo de intereses, bueno, te da la pauta a la envergadura. Bueno, estos temas tenemos que discutirlo. La cuestión tarifaria. Nosotros hoy las tarifas nos quieren hacer creer porque estaban atrasadas, incluso muchos nuestros dicen, no, las tarifas estaban atrasadas, no, les quitaron el subsidio. Mentira, las tarifas aumentan por la devaluación que hizo Milei del dólar y porque las tarifas están en dólares. Y el 70% de la energía que consumimos hoy son contratos que firmó Macri en dólares y que lamentablemente nosotros en los 4 años no derogamos, por los cuales tienen prioridad de pago, prioridad de despacho, precio en dólares y aumenta permanentemente. Entonces estos son los temas que tenemos que discutir. La política social. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la política social, primero que hizo Macri y su ministra en el 2016,
y que después lamentablemente se continuó durante nuestro gobierno. Entonces, estos temas estructurales son los que tenemos que discutir para ver realmente cuál es el peronismo que queremos y cuál es el peronismo que le vamos a ofrecer en el 2027 a los argentinos. La discusión por la conducción, por los liderazgos, se atraviesa mucho por los nombres propios, sobre todo por las experiencias del pasado, y automáticamente aparece la pregunta de, bueno, la conducción del PJ con Cristina también significa encabezar un proyecto a futuro, ya sea el año que viene encabezando la lista de diputados o más allá pensando en la presidencia, porque mirando para atrás uno se hace esas preguntas, ¿no?, de nombres propios. Sí, obviamente, muchos ya plantean eso. Yo no sé si será candidato o no. Lo que sí tengo claro es que debe conducir este proceso. Pero además, para ser candidato, vos fíjate, yo creo que hay clarito una intención del gobierno, de Milei, de los grupos económicos, del macrismo, la quieren muerta o presa. No la pudieron matar, fue clarito en la titular eso del diario Clarín, Mañeto, Saguier, los grupos financieros, la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Ahora, la semana que viene, van a condenarla, quieren sacar una ley para proscribirla, y ahora, lamentablemente, no sé si, digamos, consciente o inconscientemente, Quintela, ¿qué es lo que hace? Le entregan la mano al gobierno, el Partido Justicialista, para que ya Cristina no solamente esté condenada, como no la mataron, esté condenada, van a intentar meterla presa, sino que además ni siquiera sea presidenta del PJ, porque estamos en manos del gobierno, de la Servini y de Cubría, que obviamente va a hacer lo que el gobierno le diga. Entonces, me parece que el hecho de si Cristina va a ser o no candidata, no lo sé, el tiempo lo dirá, pero lo que sí tengo claro, que ella tiene que ser quien conduzca el proceso para tener un peronismo que fundamentalmente a los jóvenes les signifique algo, y los entusiasme, los vuelva a enamorar. Uno piensa también, bueno, cómo se va a terminar ordenando el peronismo en esta interna que estamos hablando, y vos mencionabas recién un sentimiento de tristeza hacia Axel. Algo de eso también planteó Máximo en la nota, ¿no? Esta cuestión de, bueno, Axel fue o era la debilidad de Cristina, y pienso que acá hay mucha cuestión personal, ¿no? ¿Qué pasa con eso, con los vínculos personales, y si hay espacio para encontrarse, para encontrar una síntesis? Mira, Cristina ha dado muestra a través de la historia que no tiene rencores, que no la mueve ningún odio, y que sabe olvidar, o sabe, no sé si perdonar o comprender. No te olvides que lo propuso de candidato a presidente Alberto, después de que Alberto había dicho todas las cosas que dijo de ella y de todos nosotros. Apoyó la fórmula de Scioli y de Sergio Massa cuando todo el peronismo propuso esas fórmulas, sin que ni Massa ni Scioli hayan tenido gestos muy congraciosos con ella, ni mucho menos. De manera que en ese sentido creo que ha dado muestras más que suficiente que no la mueve ningún rencor ni ningún odio, ¿no? O sea, hay posibilidad de un encuentro. Siempre hay posibilidades. Pero sobre todo, mira, nosotros creemos en la unidad con identidad. Una identidad con ideas, con propuestas. Porque la unidad por la unidad en sí misma no sirve. En las elecciones pasadas fuimos unidos y perdimos. Es decir, la unidad no es garantía de triunfo. Depende de qué unidad. Porque si es la unidad para repartir cargos, para que, como dice Máximo en ese reportaje, el sindicato de dirigentes se repartan los cargos, bueno, no sirve para nada. La gente termina repudiándolo y rechazándolo, y yo creo que está bien cuando la gente hace eso, obviamente. Pero si es una unidad que tiene concepción, que tiene idea, que tiene propuestas, y que además fundamentalmente no solamente lo dice, sino que después, cuando llega el momento, lo hace, bueno, eso es lo que en definitiva convoca sobre todo a los jóvenes y los enamora y los entusiasma para hacer política y para ser parte de un proceso. ¿Hoy hay muchos que buscan cargos? Sí, lamentablemente sí, creo que sí. Hay muchos que se confunden y creen que la política es tener un cargo. Y mirá, yo en mi historia política perdí más elecciones de las que gané, siempre hice política y estuve más de 10 años sin ningún cargo, ni partidario ni político. Y sin embargo hacía política. Hoy hay un contexto muy adverso con Milei como presidente, y pienso también en el rol que cumple el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, donde mucha oposición le da las herramientas a Milei, lo acompaña, pero también se dan otras alianzas que tal vez en otro momento no se hubieran dado. ¿Qué te pasa con eso y ves una posibilidad de algún frente, de construir algo un poco más amplio en este contexto? Depende para qué. Y depende de nosotros
no tenemos problema en apoyar leyes o proyectos que estemos de acuerdo. Es más, la ley de blanqueo la votamos unánimemente, por ejemplo. Porque más allá de que los blanqueos tienen esa cuestión ética, si corresponde o no, todo gobierno tiene derecho a tenerlo. En su momento lo tuvo Macri y hoy lo está teniendo Milei, la votamos. Votamos también la ley de regularización impositiva, que era una moratoria impositiva que había, porque creímos... Y no tenemos ningún problema en acordar con sectores políticos diferentes a nosotros en temas puntuales, en temas concretos. Y lo que queremos hacer es debatir eso. Es decir, ¿qué vamos a hacer con la deuda? ¿Qué vamos a hacer con las tarifas? ¿Qué vamos a hacer con los planes sociales? ¿Qué vamos a hacer con la ciencia y la tecnología? ¿Qué vamos a hacer con la obra pública? ¿Qué vamos a hacer con los satélites? Bueno, si nos ponemos de acuerdo con eso, con alguien de Milei o de Macri o de los radicales, ¿qué problema hay? Lo fundamental es que uno sea coherente y que sea consciente de las cosas que está haciendo y de lo que está proponiendo. Dentro de poco se va a cumplir un año de la asunción de Milei, no falta... Apenas un año. No falta mucho, apenas un año. No llegó al 25% de su mandato. Sí, y ya hizo mucho. Para los impacientes, ¿no? Pero diciembre siempre fue un mes, ¿no? Muy difícil. Caliente, difícil. ¿Qué expectativa tenés de este año y de cómo se va a llegar a diciembre? El gobierno está teniendo un veranito financiero, producto del blanqueo, producto de que los grupos económicos le están facilitando los dólares para mantener una cierta estabilidad, porque están haciendo unos negocios impresionantes. Ahí salió un informe del CEPA que dice que la rentabilidad de los principales grupos económicos, energéticos, servicios públicos, financieros, alimentos, medicamentos, sector de la energía, de la minería. Si vos comparás los balances del 2024 con relación al 2023 del primer semestre, quintuplicaron sus ganancias. No quiere decir que el 2023 perdían plata, ya ganaban. Bueno, ahora ganan 5 veces más, en el medio de una recesión, en el medio del menor consumo. Por ejemplo, las empresas, me comentaba una persona que trabaja, un visitador médico, que aumentaron los precios, ganan más aunque venden menos. Entonces, hay una situación, un veranito financiero y económico para el gobierno en ese aspecto, pero hay un invierno muy pesado en la gente. La recesión es muy fuerte, la baja de los salarios, la baja no solamente de las jubilaciones, todo eso se está sintiendo muy fuerte, y aunque haya algún sector que eventualmente pueda tener una rentabilidad o una ganancia, el 70% del PBI es mercado interno, y si el mercado interno se viene abajo con un tobogán, vamos mal. Yo creo que este veranito financiero va a durar como duró con Macri, ¿no? Hasta que los grupos económicos digan, bueno, listo, gracias, ya te usamos, Milei, ahora te tiramos, y nos llevamos la plata y nos vamos fuera, y va a venir el desastre, como vino también en su momento con Alfonsín, le pasó después a De la Rúa, le pasó a Macri, y le va a pasar a Milei también. Yo creo que el futuro que tenemos por delante, en el corto plazo, es muy beneficioso para esos grupos económicos, pero en el mediano y largo plazo para la gente va a ser muy lamentable. ¿Y dónde queda la gente? Pienso también, no hablamos de las internas y aparece mucho esta pregunta de, bueno, la gente está metida en esta discusión, no está metida con todo lo que está pasando. Digo, ¿es este el momento para dar esas discusiones? Mira, yo he escuchado a algunos dirigentes que dicen, no, no es momento de internas. Bueno, yo digo entonces que no es momento de democracia. El año que viene vamos a estar peor económicamente y que entonces no tenemos que votar. Con ese argumento, en realidad, solamente se podría haber hecho democracia y elecciones internas en el periodo de los gobiernos de Néstor y Cristina, que la economía anduvo bien, hubo menos desempleo, menos pobreza, menos indigencia, salario real en aumento, aumento de las exportaciones, riesgo país por debajo, bajó la deuda externa, todos los índices fueron positivos. Ese argumento de que no es el momento es un argumento que me llama a mí a como lavarse las manos, ¿no? No querer pronunciarse sobre una situación. Y es un momento donde se intenta entender mucho qué pasó, ¿no? Cómo llegamos hasta acá. Vos recién mencionabas las preocupaciones de Cristina, que las expresa en sus cartas, en sus apariciones. Hablabas de la juventud. ¿Qué te pasa con la cuestión más territorial, ¿no? De lo que representa a Cristina y la alternativa que puede ser el peronismo de su mano en este contexto? Yo lo que percibo, lo que veo, por lo menos a mí me lo transmiten permanentemente, que al menos en nuestro espacio político, ¿no? Dejando de lado a aquellos que nos odian y la quieren ver muerta a Cristina, cada vez hay más sectores que siguen en el territorio, en las localidades, en la gente,
muy expectante con Cristina y con el futuro de que Cristina pueda hacer algo. ¿Con la foto de hoy, el peronismo llega unido a las elecciones del año que viene? No, no. Además, te reitero, ¿la unidad para qué? La unidad por la unidad en sí misma a mí personalmente no me interesa y no es garantía tampoco de triunfo, porque en definitiva la gente termina viendo que nos unimos los dirigentes para satisfacer nuestras egolatrías, nuestras necesidades o dividirnos los cargos. Si no hay una unidad que sirva, que tenga un proyecto, que tenga un objetivo, para mí no sirve.